La próxima semana iniciamos sin mascarilla. Aún así, el reglamento por ahí había unos letreros que decía prohibido comer en la sala. O sea, no una regla, dos reglas. Sin mascarilla y comiendo. Pésimo. Ya, termínesela rápido. Señores, le aviso. Aun cuando el gobierno, el Estado dice que no se va a usar mascarilla, la ley dice que no se pueden usar mascarillas en la vía pública, pero en los lugares como este, probablemente sí se sigue usando mascarilla. Así que por favor estén atentos a la normativa que diga la universidad. Al parecer la universidad indica que se siguen usando en estas salas pequeñas, que además no tienen una ventilación de lo mejor del mundo, y sobre todo en los pasos prácticos. ¿Ya? Pero si ya se había comunicado. ¿Sí? Ya. ¿Qué dice el comunicado? No lo leyó, parece, porque está comiendo y... No, pero los que ya supieron que no se van a usar las mascarillas, lo que la página de la universidad. Que no se van a usar las mascarillas. Seguro, mi niña, que en todas las... Una cosa es los patios de la universidad. ¿Sale clases? Ya voy a confirmar porque a mí la secretaria me informó que aparentemente la universidad no iba a permitir la libertad. Bueno, déjenlo así, no terminan de comer. Termine su postre, ya lo terminó. Ya lo terminó, muy bien, termine de comer. Ya, señores. Iniciamos con el capítulo de sangre. Son solo dos archivos de sangre, por lo tanto no deberíamos retrasar. Estamos retrasados ni una semana, pero nosotros somos un palazo, así que vamos bien. La sangre, por algunos autores, en algunos libros aparece como un tejido conectivo especializado, ¿no? La verdad que hay otros que dicen que no es un tejido conectivo especializado. ¿Por qué? Porque cuando uno revisa un tejido conectivo tiene células y tiene matriz. Y en la matriz hay fibras. ¿Ya? Y en el caso de la sangre no habrían fibras. Uno puede considerar, sí, pero el fibrinógeno es una proteína, no establece fibras a menos que forme un coágulo. Y el coágulo ya es una estructura hemostática tamponante, por lo tanto no es sangre propiamente tal. ¿Ya? Entonces ahí hay un pequeño litigio respecto de la sangre. Nosotros vamos a considerar un tejido del cuerpo y se acaba el cuento. Y estaría constituido por elementos figurados. ¿Por qué elementos figurados? Porque tampoco es propio llamarles células, debido a que de estos elementos figurados, que son las plaquetas, esos puntitos de ahí son las plaquetas, los glóbulos rojos son esta estructura, y estas estructuras son los glóbulos blancos. Solo los glóbulos blancos presentan núcleos. Los demás elementos de la sangre no tienen núcleo, por lo tanto, no es muy propio llamarles células. Sin embargo, cuando ustedes leen los libros, y probablemente en la clase, vamos a utilizar indistintamente el nombre de célula para referirnos a los glóbulos rojos. ¿Ya? Pero es un problema de formación lingüística. En rigor, las plaquetas y los glóbulos rojos no son células, y es por eso que cuando se habla de la sangre se dice que está constituido por elementos figurados, que serían los eritrocitos o glóbulos rojos, los leucocitos o glóbulos blancos y las plaquetas. Y la sustancia intercelular correspondería al plasma sanguíneo, que es un elemento líquido en donde están sostenidos los elementos figurados. ¿Cuáles son los estudios básicos de la sangre? El típico estudio de la sangre es la determinación del hematocrito. Y se trae a colación acá histología solo para un plano de referencias. El hematocrito y todos los demás exámenes tienen que ver con la bioquímica o la clínica del tejido sanguíneo. Nosotros solo vamos a mencionarlo. Y básicamente, un hematocrito es un centrifugado de sangre sin coagular. Se toma una muestra de sangre, se le agrega un agente anticoagulante y se centrifuga levemente. Es decir, no se centrifuga a más de 300 G. Más de 300 G o 300 G no, 300 RPM. Más de 300 RPM no se centrifuga. ¿Qué es lo que se quiere conseguir? Que sedimenten los elementos figurados. Y se sedimentan los elementos figurados y por arriba queda nuestro plasma sanguíneo. Ustedes fijan, acá está el plasma sanguíneo. Aquí al medio hay una línea blanca o grisácea que corresponde
a los leucocitos y luego hay toda una zona roja que corresponde a los eritrocitos. Entonces vamos a tener una capa superior amarilla translúcida formada por plasma sanguíneo. El color amarillo va a depender de la dieta de lípidos que uno tenga. La capa intermedia grisácea que está formada por las plaquetas, los trombocitos. Las plaquetas también se llaman trombocitos porque son las encargadas de formar los trombos o tapones hemostáticos, que son los coágulos sanguíneos. Los leucocitos. Y la capa inferior roja formada por eritrocitos. Esto tiene unos valores referenciales que generalmente llegan a los 45%. Los eritrocitos generalmente son 45%. Ese es un valor referencial, no es así, no es un valor absoluto. No siempre usted saca la sangre de él o de ellos y las minas no van a tener todo 45% de eritrocitos. ¿Por qué? Depende del género y depende del estado fisiológico. Ahora, en un mismo género depende de la altura del mar donde esté viviendo la persona, es decir, de la presión parcial de oxígeno que existe en el ambiente. Si la persona está en el altiplano va a tener mayor cantidad de glóbulos rojos porque necesita captar más oxígeno. Y además, depende, en el caso de las mujeres, del estado fisiológico. Si está o no está embarazada, porque en el caso del embarazo se produce una anomalía que se llama anemia del embarazo, donde aumenta la sangre de la mujer embarazada, pero aumenta la sangre en plasma, no en glóbulos rojos. Entonces, la cantidad de glóbulos rojos baja a un rango de 35, 37 más o menos porcentaje en mujeres. ¿Ya? Por lo tanto, este valor, que les quede claro, no es un valor absoluto, no todas las personas tienen ese mismo valor. El valor que sí es bastante absoluto es el 1% de los leucocitos y plaquetas. Y el plasma sería el restante, más o menos 50-55%. ¿Qué nos va a interesar a nosotros desde el punto de vista de la histología? Quizás entender que del plasma el 7% son proteínas, y de esas proteínas la más abundante es la albúmina y las globulinas. Quizás también entender que de los elementos figurados, que están aquí los elementos figurados, nosotros podemos segmentarlos en plaquetas, que son entre 150.000 y 400.000 por microlitro, glóbulos blancos, y los glóbulos blancos los podemos segmentar en 5 grupos: los neutrófilos, que son los más abundantes, los linfocitos, los monocitos, los eosinófilos y los basófilos. Esta clasificación está dada en base a las características de su citoplasma y de sus núcleos. ¿Ya? La característica vectorial del citoplasma o las características del núcleo. Y vamos a tener los glóbulos rojos, que si ustedes se fijan son 4 a 5 millones por microlitro de sangre. ¿Ya? Entonces, desde el punto de vista de la histología nos interesa esto de aquí. ¿Ya? Estas células, la forma de estas células y los porcentajes. Si ustedes miran ahí hay unos porcentajes. Esos porcentajes nos interesan desde el punto de vista de la histología porque uno los puede determinar con técnicas histológicas y además porque esos porcentajes son indicadores de patologías. Bien, pero ¿cómo estudiamos la sangre desde el punto de vista de la histología? La sangre se estudia en histología, por lo menos la histología clásica, a través de una herramienta que se llama frotis sanguíneo. ¿En qué consiste un frotis sanguíneo? En que uno obtiene una muestra de sangre periférica, pincha el dedo del alumno, del que se porte más práctico, le pincha el dedito, pone una gota de sangre sobre un corto objeto y luego cuidadosamente esparce esta gota de sangre de tal manera de que ojalá quede una capa homogénea, ¿ya?, de células, ¿ya? Y se ve cómo se desplaza la gotita de sangre. Cuando uno desplaza la gota de sangre, acá tenemos nuestra gota de sangre. Cuando uno la desplaza con este vidrio hacia acá, esto más o menos adquiere esa forma y va a tener una cabeza, un cuerpo y una cola, un frotis de sangre. En la cabeza del frotis de sangre generalmente se observan los glóbulos rojos y los elementos figurados en general amontonados, uno sobre el otro. No es bueno realizar la observación ahí. En la cola, generalmente los glóbulos rojos se observan un tanto aplanados, reventados, porque claro, para hacer el frotis lo que hace la persona es tomar el vidrio, pasarlo levemente y cuando lo levanta, produce una cierta presión sobre las células y las revienta. De tal manera que la mejor zona para analizar un frotis sanguíneo es la zona del cuerpo, un tanto próxima hacia la cola del frotis sanguíneo. Esa es la mejor zona para revisar. Y más o menos la imagen es esta. Uno ve los glóbulos rojos relativamente individualizados y ve los leucocitos
individualizados, no están pegoteados uno sobre el otro. Esa es la mejor zona. Y en esta zona uno comienza a realizar el análisis histológico. Y cuando realizamos ese análisis histológico nos damos cuenta que efectivamente habrían tres poblaciones celulares: los eritrocitos, las plaquetas y los leucocitos. De nuevo, con la salvedad de que cuando me refiero a poblaciones celulares estoy hablando de células especiales que están en la sangre, que son los glóbulos rojos, ¿ya? Y vamos a tener uno eritrocitos o glóbulos rojos, y llama la atención, si se fijan ustedes, de que estos son redonditos y tienen un centro más clarito, ¿ya? Tienen el borde más eosinófilo y el centro es más clarito. Incluso en el centro hay un degradé, ¿se fijan? Va como, hay una gradiente de intensidad de color. Aquí es más fuerte, va disminuyendo y en el centro es mucho más clarito. Eso ya nos sugiere algo respecto de la forma de estos elementos. Luego tenemos las plaquetas, que son estos elementos pequeñitos de forma triangular. Son bien pequeñitos. Las plaquetas son pequeñitas porque en realidad son fragmentos celulares, ni siquiera son células modificadas. Son pedacitos de una célula. Como si uno que se dedicara a picar una célula y suelta trocitos de esa célula picada en la sangre. Esos son las plaquetas. Ahí hay 2, 3 plaquetas. Y luego los leucocitos, que son los elementos figurados que están en sangre, que presentan núcleo. ¿Se fijan? Este es grande, de tamaño más o menos 2 glóbulos rojos, 2 eritrocitos. Y tiene 1, 2, 3, 4 lóbulos. Su núcleo tiene 4 lóbulos. Y tiene un citoplasma abundante. Estos son leucocitos. Los leucocitos, ya lo vamos a ver, tienen 5 variedades. Entonces, ¿cuál es la diferencia desde el punto de vista funcional? Los eritrocitos y las plaquetas desempeñan sus funciones en la sangre. En cambio, los leucocitos solo se encuentran en forma transitoria. Los leucocitos salen de la sangre y van al tejido conectivo y ahí cumplen su función. ¿Ya? De hecho, el monocito sale de la sangre y se diferencia a macrófago en el tejido conectivo. ¿Ya? Y acá hay una nota, en términos estrictos, las plaquetas y los eritrocitos no serían células porque carecen de núcleo. Bien, veamos nuestro eritrocito glóbulo rojo. Es un disco bicóncavo. Y eso ya se determinaba cuando uno observaba la tinción. ¿Se acuerdan que en la tinción, ahí se fijan, el borde es más teñido y el centro es menos teñido? Y eso está dado por esto, porque en el borde hay mayor diámetro, hay mayor espesor, en cambio en la zona media hay menor espesor. Este es un disco bicóncavo, tiene 2 zonas bicóncavas. ¿Por qué el glóbulo rojo tiene esa forma? ¿Alguien se acuerda? Creo que celular probablemente lo mencionaron de colegio, ¿no? Porque esto no tiene ningún sentido lógico, tiene un sentido funcional. O sea, uno va por la lógica elemental. La lógica elemental dice, si yo tengo, esto tiene 8 micras. 8 micras. Tengo 8 micras de diámetro por 2 micras de espesor. 8 micras. Una esfera de 8 micras. Si yo lleno esta esfera de 8 micras, tengo más hemoglobina que en esta estructura de 8 por 2 micras. La hemoglobina es la que transporta sangre. Entonces, lo lógico sería que yo tenga esta forma. Si quiero transportar hemoglobina, transporta oxígeno, perdón. La hemoglobina es la que transporta el oxígeno. Si yo quiero transportar más oxígeno, debe tener esta forma. Pero es tan simple como esto. La avaricia rompe el saco, y aquí tiene mucho sentido. Si ustedes toman un globo y lo llenan con agua hasta que no dé más, que quede redondito, llenan un globo hasta la mitad de agua, lo dejan y va a quedar una forma más o menos como disco. Toman los 2 globos y los dejan caer de la mesa. El globo que está lleno de agua, no da más, se va a reventar. El otro globo se va a deformar. Y esa es la idea. Los glóbulos rojos están en la sangre transitando a una velocidad más o menos importante. Entonces, chocan entre ellos y a veces pasan de un vaso grande a un vaso menor calibre. Entonces, tienen ciertos torbellinos adentro. Entonces, si fuesen así, se romperían. Y de hecho, existe una patología que se llama esferocitosis hereditaria, que consiste en que los glóbulos rojos se quedan redonditos. Y cuando se quedan redonditos, se revientan. Y nosotros tenemos una patología. ¿Por qué tenemos patología? Porque primero, nos quedamos sin oxígeno. Y 2, la hemoglobina es tóxica. Es súper interesante. La hemoglobina transporta oxígeno, nos salva la vida, nos mantiene vivo, pero si se sale del interior del glóbulo rojo, nos mata. ¿Ya? Entonces, esta forma bicóncava es la óptima desde el punto de vista mecánico.
Pero además, desde el punto de vista funcional también. El oxígeno solo difunde una micra. Entonces, si difunde una micra en este modelo, perderíamos 6 micras de hemoglobina en el interior. Porque en la periferia solo difunde una micra. Si difunde una micra aquí, de donde quieran, de donde lo busquen, siempre hay una micra. Ahora uno piensa, sí, pero fueron millones de años que la naturaleza. No, es bien complejo de entender esto porque en lo humano es así, porque resulta que en los gansos, en las gallinas, en los peces, los glóbulos rojos tienen núcleo y tienen otra forma. Pero tienen otra hemoglobina. En el caso de los humanos es así, y esta es la explicación desde el punto de vista de la fisiología y desde el punto de vista de la histomecánica. Es una figura que permite mayor plasticidad, cambios morfológicos, ¿ya? Ahora, ¿cómo mantenemos esta forma? Porque dijimos que si se perdía esa forma, había una patología. Esta forma se mantiene porque existen una serie de proteínas que están ancladas a la membrana, y estas proteínas de membrana se anclan a elementos del citoesqueleto. Y con eso se mantiene la forma bicóncava de nuestro glóbulo rojo. Y entre estas proteínas, la más importante, o una de las importantes, son la espectrina y la anserina. ¿Ya? Estas dos proteínas sirven para anclar la membrana al citoesqueleto y mantener la forma bicóncava. De hecho, en la esferocitosis hereditaria que yo les mencionaba, hay falla en los filamentos de estas proteínas, de la espectrina. No se une a la anserina, y como la espectrina no se une a la anserina, no se mantiene esta forma bicóncava y los glóbulos rojos adquieren forma redondeada. Se transforman en esferocitos y se dañan. Entonces, se fijan ustedes que estas proteínas, este dímero en banda o complejo proteico en banda 3 es importante. ¿Por qué? Porque aquí está anclada la anserina que se une a la espectrina, donde está de aquí, y ancla el citoesqueleto de la célula a la membrana. Esta otra proteína de aquí, ¿ya se fijan? Esta, que es una glucoforina C, tiene importancia porque sirve para anclar elementos del citoesqueleto, pero también tiene carbohidratos de membrana que están asociados a la parte extracelular del glóbulo rojo, están mirados hacia el exterior. Y estos carbohidratos son importantes porque son los que determinan los grupos sanguíneos. Entonces, estas proteínas de membrana no solo estabilizan la membrana, estabilizan la forma, sino que además sirven de marcadores inmunogénicos para los glóbulos rojos. Con eso yo reconozco que esos glóbulos rojos son de tal grupo, que son míos, etcétera, etcétera. ¿No? Y acá tenemos, por ejemplo, la glucoforina C, desempeña un papel importante en la adhesión de la membrana celular al citoesqueleto. Esta es nuestra glucoforina C, pero además la glucoforina C tiene un árbol carbohidratado que mira hacia el extracelular y participa en la determinación de los grupos sanguíneos. La proteína en banda 3 fija hemoglobina y actúa como sitio de anclaje adicional del citoesqueleto y es un transportador de bicarbonato cloro, proteína en banda 3. Esta tiene la anserina, ahí está la anserina que se une a la espectrina. Entonces, esos son los elementos que permiten estabilizar la membrana de nuestro glóbulo. Y aquí hay una serie de patologías que están asociadas al glóbulo rojo. La poiquilocitosis quiere decir que los glóbulos rojos presentan una forma alterada. Son poiquilocitos y podemos tener acantocitos, tefranocitos, elipsocitos, esferocitos, estomatocitos. Y todos estos tienen formas particulares, por lo tanto, si uno hace un frotis de sangre, puede ver en los glóbulos rojos si está esta patología. Por ejemplo, en el caso del alcoholismo, nuestro paciente puede negar el consumo de alcohol, pero si uno hace un frotis de sangre va a haber muchos estomatocitos y él va a tener que estar obligado a aceptar su condición. La anisocitosis hace referencia al tamaño alterado. Microcitosis y macrocitosis. La macrocitosis es más peligrosa que la microcitosis. ¿Por qué razón? Porque la macrocitosis forma glóbulos rojos más grandes, que son más inestables y que pueden taponar conductos capilares pequeños. ¿Ya? Y mientras más grande un glóbulo rojo, más inestable en su forma, más fácil que se rompa. Y luego tenemos los hipocrómicos. Los hipocrómicos son parte de una patología en donde hay poca expresión de hemoglobina. Esas personas tienen glóbulos rojos normales desde el punto de vista del tamaño y la forma, pero son glóbulos rojos mucho más claritos, de ahí se llama hipocrómicos, poco teñidos. Son muy rosaditos, pálidos, tienen muy poca hemoglobina, esas personas transportan poco oxígeno.
¿ya? También tiene problemas de su saturación de óxido. Y aquí, ¿se fijan? Acá tenemos unos nepranocitos, esos son los nepranocitos. ¿Y por qué se forman los nepranocitos? Hay una alteración de un aminoácido en la hemoglobina. Un aminoácido produce esa deformación y eso no es viable. Estos no transportan oxígeno, se rompen, etc. Y acá tenemos eritrocitos crenados o crenocitos. ¿Se fijan? Estos eritrocitos son típicos de personas que han estado sometidos a una economía hídrica, una deshidratación, un periodo de deshidratación prolongado. ¿Por qué? Porque esta es la forma típica de los glóbulos rojos cuando pierden agua. Cuando el glóbulo rojo pierde agua, adquiere esta forma. ¿Ya? Entonces, si ustedes ven un frotis sanguíneo con estas características, quiere decir que su donador de sangre ha estado sometido a un estrés hídrico importante. Y así hay muchas otras formas, ustedes vienen listados, pero no es la idea, no es un curso de sangre, por lo tanto, pasamos a la siguiente idea. Bien, estos son, ¿se fijan? Son las proteínas de membrana, ahí está la glucoforina, y acá tenemos el antígeno A, el antígeno B y el antígeno 0. ¿Cuál es la gran diferencia? Ese carbohidrato. Hasta ahí son iguales, pero ese carbohidrato, esa galactosa terminal o N-acetilgalactosamina terminal determina un grupo sanguíneo distinto. Entonces son carbohidratos que están asociados a la glucoforina C. Bien, vamos a ver entonces ahora nuestros leucocitos. Los leucocitos, ya adelantamos, eran varios, 5 dijimos. Pero lo que tenemos que hacer ahora es clasificarlo. La histología es clasificar todo, agrupar todo y ponerle nombre a todo. Existen 5 tipos de leucocitos en la sangre y estos se clasifican en base al contenido de sus gránulos citoplasmáticos. Es decir, estas células tienen núcleo y citoplasma. Y al mirar las características histológicas del citoplasma, uno puede establecer subclasificaciones en ellos. Y vamos a tener leucocitos granulares que se caracterizan por la presencia de gránulos en su citoplasma, de ahí su nombre, granulares. Y leucocitos agranulares que carecen de gránulos en su citoplasma. Dicho esto, hay que aclarar que cuando se habla de granulares, se está hablando de leucocitos que tienen gránulos específicos. ¿Por qué razón? Porque los agranulares también tienen unos gránulos, pero son inespecíficos. ¿Ya? No es que no tengan ningún gránulo, tienen gránulos, pero inespecíficos. Estos tendrían gránulos específicos, propios de ellos, y los gránulos de estos están relacionados con la funcionalidad. Entonces, vamos a tener granulocitos neutrófilos. ¿Qué indica eso? Que sus gránulos específicos no tienen una característica tintorial. Es decir, no se tiñen fuertemente ni eosinófilos ni basófilos. De ahí nombre, neutrófilos, pero tienen gránulos específicos. Los granulocitos eosinófilos tienen gránulos específicos que se tiñen fuertemente eosinófilos. Los granulocitos basófilos, obviamente, como su nombre lo sugiere, tienen gránulos específicos basófilos. Y luego vamos a tener los linfocitos y los monocitos, pero estos son agranulares. Bien. Y aquí hay una foto en donde ustedes pueden ver, aquí están granulocitos, agranulocitos. Y vemos acá, este es un granulocito neutrófilo, este es el núcleo y este es el citoplasma. Y el núcleo acá se caracteriza porque tiene 1, 2, 3 lóbulos. Eosinófilo, el núcleo tiene 2 lóbulos. El basófilo, el núcleo tiende a tener lóbulos, pero los lóbulos no son tan evidentes. Y generalmente la segmentación del lóbulo queda así como una forma de una letra S o de una letra Z. ¿Ya? Así que como una cosa rara. No se segmenta tanto como en el caso del neutrófilo. Y ahora, si ustedes miran, tiene gránulos, pero los gránulos no tienen una coloración muy clara. En cambio, aquí hay gránulos eosinófilos muy grandes. Estos gránulos tienen entre 0,5 y 1 micra de tamaño. Y la célula entera tiene 12 micras, entonces son gránulos bien grandes. El basófilo igual, tiene gránulos grandes, color basófilo. ¿Qué pasa con el linfocito? El linfocito es un agranulocito. Y si ustedes ven, el núcleo en este caso es redondito. El núcleo redondito, fuertemente heterocromatínico y tiene escaso citoplasma. El monocito tiene un núcleo grande
¿ya? Con una pequeña escotadura, un núcleo un tanto arriñonado, pero también es relativamente heterocromatínico y tiene un citoplasma abundante, relativamente basófilo. Estos núcleos no tienen lóbulos. Todos estos núcleos tienen lóbulos. Por esa razón, los granulocitos también se llaman polimorfonucleares, porque sus núcleos tienen muchas formas, muchos lóbulos. Entonces, los granulocitos en algunos textos aparecen como polimorfos nucleares. Y los agranulocitos aparecen como mononucleares, es decir, su núcleo no tiene lóbulos. Bien, veamos nuestro neutrófilo. Este es un frotis sanguíneo, en donde se fijan ustedes que hay una célula, aquí hay otra célula, acá hay otra célula. Y todos estos son glóbulos rojos. Esa es una plaqueta, esta es otra plaqueta. Estos dos son neutrófilos. ¿Cuál es la diferencia? Un lóbulo, un puente de cromatina, otro lóbulo. Un lóbulo, un puente, otro lóbulo, un puente, otro lóbulo, un puente, otro lóbulo. Este tiene 4 lóbulos, este tiene 2 lóbulos. ¿De qué está hablando eso? Eso está hablando de que los neutrófilos tienen distintos grados de maduración en sangre. Y vamos a tener en la sangre neutrófilos con un núcleo en C. El núcleo del neutrófilo en C es así. Vamos a tener núcleos con 3 lóbulos. Y vamos a tener neutrófilos con núcleos con 5 o más lóbulos. Esto tiene que ver con el tiempo que han estado en la sangre. A mayor cantidad de lóbulos, más viejos son nuestros neutrófilos. ¿Ya? Y cuando tiene muchos lóbulos se habla de neutrófilos hipersegmentados. Y cuando nosotros tenemos un neutrófilo hipersegmentado, quiere decir que tenemos un problema a nivel de médula ósea con la producción de neutrófilos. Es decir, tenemos una patología. Pasa lo mismo cuando observamos muchos neutrófilos con núcleo en banda o núcleo en C en nuestra sangre. Quiere decir que tenemos muchos neutrófilos juveniles. En clínica se le llama desviación a la derecha o desviación hacia la izquierda respecto a los neutrófilos. Ambas desviaciones, para que vean, ni la izquierda ni la derecha tienen razón. Ambas desviaciones son malas, son indicadores de patología. ¿Ya? Sin embargo, es normal que uno tenga 2 lóbulos, 4 lóbulos. Esto es normal. Pero más lóbulos, más viejos. Y entonces, representan aproximadamente el 60% de los leucocitos, son los más abundantes. De los leucocitos, de todos los leucocitos, de los 5 tipos, él es el más abundante. Su núcleo generalmente está dividido entre 3 a 5 lóbulos. La cantidad de lóbulos aumenta con la edad del leucocito. Hipermaduros, 5 o 6 lóbulos, se llaman hipersegmentados. Los neutrófilos hipersegmentados son propios de la anemia perniciosa, es una patología. Quiere decir que tu médula ósea no está produciendo elementos figurados, por lo tanto, tus elementos figurados envejecen. Y acá tenemos, y este es el típico neutrófilo citoplasma con gránulos, pero los gránulos no tienen una característica vectorial definida. No se ven ni basófilos ni eosinófilos. Y vamos a tener 4 lóbulos. En el caso de los neutrófilos, puede haber un pequeño corpúsculo, un corpúsculo chiquitito acá, que se llama el corpúsculo de Parr. El corpúsculo de Parr sirve para determinar si el neutrófilo es de una mujer o de un varón. Es un determinante de género, ¿ya? Sexual, cromosómico. Supuestamente el corpúsculo de Parr correspondería al cromosoma X inactivo de las mujeres, ¿ya? Entonces determina sexo. Bien, los gránulos. Aquí está nuestro neutrófilo. Esta es la imagen de microscopía electrónica de nuestro neutrófilo para que vean. Ahí están los segmentos del núcleo, un lóbulo, un puente de cromatina, otro lóbulo, puente de cromatina, otro lóbulo. Y este es el citoplasma y hay gránulos, para que se queden con la idea. El citoplasma se ve homogéneamente teñido, no hay ningún gránulo con una tinción evidente, pero hay gránulos, ¿ya? Por eso se llama neutrófilo. Y tiene 3 tipos de gránulos. Los gránulos específicos o secundarios, que contienen fosfatasa alcalina, lactoferrina, colagenasa y lisocima. Gránulos azurófilos o primarios son lisosomas, contienen miloperoxidasa, enzima lisosómica, lisosoma. Y gránulos terciarios que contienen gelatinasa, catepsina. Que contengan su gránulo lisocima, quiere decir que es un leucocito que está asociado a la eliminación de bacterias. La lisocima es un agente bactericida, ¿ya? Por lo tanto,
con la presencia de lisozima en sus gránulos, nos sugiere fuertemente que su función está asociada a la eliminación de bacterias. Y de hecho esa es su función. ¿Ya? Bien, el eosinófilo. Si ustedes se fijan acá, tenemos nuestro frotis de sangre. Este es el eosinófilo. Tiene dos lóbulos. Siempre el eosinófilo, su núcleo, tiene dos lóbulos. Siempre. ¿Cuál era el corpúsculo de acá? Ah, 11 contados. nosotros tenemos aquí, tiene tres lóbulos aquí. Tiene una patita así. En los neutrófilos. Ahora, solo los neutrófilos de las mujeres. ¿Los que tienen 3 lóbulos? No. Te estoy poniendo el ejemplo de 3 lóbulos. Si tiene 4 lóbulos iguales, en uno de los lóbulos va a estar el corpúsculo oval. ¿Ya? Y todos los neutrófilos de las mujeres. Los de los hombres no existen. Es un determinante. Tú ves un frotis sanguíneo, ves los neutrófilos. Si tiene un corpúsculo oval, quiere decir que el donante de esa sangre es una mujer. Si no lo tiene, es un varón. Bien, eosinófilos. Representan entre el 1 y el 6%. Ahora una cosa interesante. Yo no les he mencionado los tamaños de estas células, porque si ustedes leen los libros de histología, en un libro dice que el neutrófilo tiene 14 micras, en el otro dice que tiene 16 micras. ¿Ya? La verdad que los tamaños no están muy de acuerdo con las micras. Por eso yo no puse los tamaños. Pero es muy probable que ustedes cuando estudien el libro van a ver los tamaños. Para mí no es muy relevante porque hay una discordancia tremenda entre los tamaños. Y además que para ustedes no es relevante el tamaño de los elementos estos, pero sí los porcentajes, porque en clínica a veces ustedes van a ver estos porcentajes. Cuando vean los antecedentes de un paciente para una cirugía, no sé, de maxilar, van a tener que revisar este tipo de parámetros. Entonces, estas cosas sí tienen relevancia para ustedes. Y entonces, estos eosinófilos son entre el 1 y el 6%. Su núcleo está dividido en dos lóbulos. Siempre el núcleo tiene dos lóbulos. Siempre el núcleo se ve. Y el resto del citoplasma se ve lleno de gránulos eosinófilos, de ahí su nombre. Los gránulos siempre se ven lejos del núcleo, nunca los gránulos tapan el núcleo. Esto es súper importante, porque a veces los basófilos suelen tener como dos lóbulos, pero la diferencia es que el basófilo tiene núcleo más. El núcleo basófilo, perdón, tiene gránulos basófilos, pero además en el basófilo los gránulos tapan el núcleo. Acá no. ¿Y se fijan? Ese es el núcleo, un lóbulo, dos lóbulos, y ahí están los gránulos eosinófilos. Los gránulos son grandes, entre 0,5 y 1 micra, para una célula que tiene como 14 micras de tamaño. Este es un glóbulo rojo, dos glóbulos rojos, 14 micras de tamaño, un gránulo de 1 micra, es un gránulo enorme dentro de la célula. ¿Qué tienen estos gránulos? Tienen dos tipos de gránulos específicos. Tienen dos tipos de gránulos. Los gránulos específicos, que son los que le dan el nombre, tienen proteína básica mayor, proteína eosinofílica catiónica y neurotoxina derivada de eosinófilos. La proteína básica mayor y la proteína eosinofílica catiónica son proteínas que se unen a la pared de los parásitos y rompen la pared de los parásitos. Esta es una célula que está relacionada con la infección parasitaria. Por lo tanto, si ustedes ven una muestra de sangre donde han aumentado los eosinófilos, quiere decir que esa persona tiene una infección parasitaria más o menos importante. Ya si ustedes ven un 20% de eosinófilos, hay una infección parasitaria importante. ¿Ya? Y los gránulos azurófilos, que los tienen todos. Los leucocitos tienen gránulos azurófilos, esos son los primarios o inespecíficos. Estos son los específicos o secundarios. Bien, y llegamos a nuestro basófilo. Miren, para que vean la comparación de tamaño, y por eso lo puse aquí. Este es un eosinófilo, dos lóbulos, ahí está el puente, este es el citoplasma. Este es un basófilo, el núcleo tiene una forma como de letra C, pero se ve como se desdibuja por ahí debajo. ¿Por qué? Porque hay gránulos basófilos sobre el núcleo. Aquí no hay. Es súper raro esto, porque este es un frotis sanguíneo, las células están enteras. No es un corte, pero es una particularidad que nos sirve a nosotros para poder individualizar estas células. ¿Ya? El basófilo es el menos abundante, presenta aproximadamente entre un 0,5 y un 1%. Su núcleo está dividido en forma de S y suele estar oculto. Es una letra Z, a veces una C, en este caso es como una letra C. ¿Ya? El núcleo suele estar oculto. ¿Por qué? Porque sobre el núcleo generalmente aparecen los gránulos basófilos que dificultan la visualización del núcleo. ¿Se fijan aquí? Tiene como
como una cosa rara, puede ser como un, no sé, como un número 3, medio raro, o sea, como invertido, no sé, como una letra E, medio raro, ¿no? Pero lo que destaca son los gránulos basófilos que están incluso por encima del núcleo. Los basófilos poseen dos tipos de gránulos. Gránulos específicos, que se tiñen de color azul a negro, contienen heparina, histamina, factor quimiotáctico de eosinófilos, factor quimiotáctico de neutrófilos y peroxidasa. ¿Qué célula tenía más o menos esos contenidos en tu gránulo? La vimos en práctica incluso. Incluso varios fallaron en la identificación de esas células que ustedes salían. Como se ve grande y gordita, le pusieron célula cebada porque creen que comía mucho. El mastocito o célula cebada, ¿se acuerdan? Que tenía gránulos de histamina y heparina. Entonces, si el mastocito o célula cebada está relacionado con procesos de alergia, está igual. Este también está relacionado con procesos de alergia. Y obviamente tiene gránulos primarios o azurófilos. Aquí, en esta imagen, ustedes pueden ver neutrófilo, eosinófilo, basófilo, plaquetas. ¿Cómo? Siempre él está en sangre, el mastocito está siempre en tejido conectivo. Bien, y acá tenemos una imagen en donde ustedes pueden ver distintos tipos. Ahí está. ¿Quién me ha preguntado? Ese es el corpúsculo. ¿Se fijan? Ese de ahí. Neutrófilo, eosinófilo, basófilo. Para que vean que puede tener distinto tamaño. Por eso es que lo del tamaño no es un valor muy veraz. Y la forma va variando un poquito. ¿Ahí es la última? Vamos, super. Tenemos forma, ¿no? Pues terminamos la clase, ¿eh? Ya, vemos el segundo. Sí, pues sí, no, si reclamó, así que vemos. Dígame. El óvulo como el óvulo. Lo normal es entre 3 a 5. En el neutrófilo, lo normal es entre 3 a 5 lóbulos. De 5 para arriba, bien. Bien, entonces nos quedan unos minutos. Tenemos 7 minutos que estamos en una voz de tiempo. ¿Cómo que no? No sea así. Ya, veamos los pobres agranulositos que están ya afuera. No, eso se llama discriminar a los pobres agranulositos, todos porque no tienen gránulos. Vean aquí. Ya. Los agranulocitos son dos, son los monocitos y los linfocitos. El monocito representa aproximadamente entre un 2 a un 10% de las células. El núcleo tiene forma de riñón. El núcleo aquí no se cumple mucho. Este es un monocito, pero no se cumple mucho la forma de riñón. Aquí sí. ¿Se fijan? Tiene una pequeña escotadura ahí. Su citoplasma tiene gránulos azurófilos dispersos. Los gránulos azurófilos son los gránulos primarios. Son lisosomas, ¿ya? ¿Se fijan? Tiene citoplasma con gránulos azurófilos dispersos. Tiene abundante citoplasma. Es una célula grande. De tamaño puede ser incluso 3 glóbulos rojos. Estamos hablando de tamaño 20 micras, ¿ya? Tiene abundante citoplasma. Los monocitos contienen gránulos con hidrolasas ácidas, lisosomas primarios, y migran hacia el tejido conectivo en donde se diferencian a macrófagos. El monocito es una célula destinada a transformarse en un macrófago. Cuando pasa al tejido conectivo, el núcleo se hace redondo, eucromatínico, y el citoplasma se transforma en un citoplasma eosinófilo, porque empieza una activa síntesis de lisosomas para transformarse en macrófagos. Y acá tenemos, se fijan, 3 tipos de monocitos distintos para que vean que algunos pueden tener 20, 21 micras de tamaño. Generalmente los monocitos no se ven muy alterados en su porcentaje en los proteínas sanguíneos, ¿no? Y luego tenemos los linfocitos. Representan aproximadamente un 20%, su núcleo es redondo, muy heterocromatínico, ocupa la mayor parte de la célula. Este es un... Se me olvidó. ¿Este qué era? Es que esta es la clase
de mañana, no la tenía preparada. ¿Qué era este? Era un eosinófilo. Es bien fácil, mira. Tiene dos lóbulos y para saber si es eosinófilo o no, los glóbulos rojos se tiñen eosinófilo. Por tanto, si el citoplasma de él tiene el mismo color que los glóbulos rojos, el citoplasma es eosinófilo. Por lo tanto, este es un eosinófilo. Y esto de aquí es un leucocito. Fijan un linfocito. Leucocito de tipo linfocito. El tamaño del linfocito es aproximadamente un glóbulo rojo o un poquito más. 10 micras más o menos de tamaño. Núcleo redondo o también puede ser ovoideo, muy heterocromatídico y tiene poquito citoplasma. Y el citoplasma que tiene es basófilo. ¿Ya? Ahí está, ¿se fijan? Núcleo redondito, escaso citoplasma basófilo, tamaño más o menos relativo al glóbulo rojo. Los linfocitos se clasifican en 3 categorías de acuerdo a su funcionalidad. Linfocitos B representan el 15% de los linfocitos circulantes, linfocitos T representan el 80% y células nulas representan el 5%. Esos datos son datos teóricos. Lamentablemente nosotros en un frotis sanguíneo no los podemos diferenciar. Sí los podemos diferenciar si hacemos inmunohistoquímica con marcadores para unas proteínas que se llaman CD. Las proteínas CD. ¿Ya? El conjunto de proteínas CD son proteínas de membrana de las células que participan del sistema inmune y permiten clasificar a las células. El CD68 es un marcador específico de macrófago, el CD54, CD, etc. Va marcando distintas tipologías de células implicadas en procesos inmunológicos. Nosotros no nos vamos a meter con los CD. Les voy a dejar todos los CD para que los vean y los aprendan en inmunología. Es bastante complejo lo de los CD. ¿Ya? Pero con ese tipo de determinación inmunohistoquímica es que se realiza esta separación. Desde el punto de vista de la histología, un linfocito T y un linfocito B se ven igual. ¿Ya? Cuando están en sangre se ven iguales. Cuando están en los tejidos, los linfocitos B generalmente nosotros los observamos como linfocitos activos. Y cuando el linfocito B se activa, ayúdame. Es que ya esa clase de hace como un mes. No me acuerdo. ¿Cómo se llamaba la célula que corresponde a un linfocito B que se activó? El macrófago le pasó el pedacito de antígeno, él lo internalizó, generó una clona. ¿Cómo se llamaba? Oye, tenemos 2 semanas más para... Se llamaba célula plasmática. ¿Y cómo se caracterizaba? Tenía núcleo en un polo de la célula, núcleo en prueba de carreta, citoplasma abundante, homogéneamente teñido. ¿Y era basófilo el citoplasma o eosinófilo? Tenía basofilia citoplasmática. ¿Ya? ¿Y por qué era la basofilia? Oh, que hay cosas que no van a tener ustedes semanas. Yo les dije, hagamos la prueba antes, no van a perder su semana. Bien, y esa era la última de los linfocitos, señores. Ahora sí, son las 4 de la tarde. Perfecto. Logrado el cabo. No, más arriba.